¿Sí? Estoy diciendo que las cosas que yo he vivido y el tiempo que yo he vivido en esta tierra se pueden ver claramente en mis canas. ¿Sí? Pero no es que está mal dicha la palabra. Es igual como el vaso de agua. Me voy a beber un vaso de agua. El agua no tiene forma de vaso. Me voy a beber el agua que está en el vaso. Amén. ¿Sí o no? Se están riendo, ¿eh? ¿La qué? Sí. Ajá. Bueno, eso lo vamos a poder explicar en otro, pero podemos... Estoy pelando cable. Usted no está pelando cable. Sí, o de pronto, vamos a echarle pichón. Usted no agarra un pichón y se lo tira. No, todos los lenguajes, oiga, todos los lenguajes tienen sus modismos. No tiene ala. Ahora, ¿qué quiero explicar con este texto? Usted tiene que estar muy atento porque muchas veces los escritores bíblicos intercambian la causa por el efecto. Y usted tiene que estar atento. Cuando dice la palabra de la cruz, no está diciendo que la cruz habla sola. Está hablando el mensaje del hombre que murió en esa cruz. ¿Ve? El mensaje, la expresión de todo, está hablando el todo la porción por el todo. Le dice la cruz para expresar todo lo que representa a Cristo y el Evangelio. ¿Ya? Es el mensaje, es todo lo que representa. No quiere decir que es una cruz que está hablando. Entonces, por lo menos el texto dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No, lo que está queriendo decir es el mensaje de todo lo que representa a Cristo, ¿ya? Cuando dice la Biblia, para que no se haga vana la cruz de Cristo, eso lo que quiere decir es para que nosotros no minimicemos el poder de Cristo. Para algunos es algo vano, como se lo había explicado, el humo fugaz, pero para otros es poder transformador. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del poder de Cristo. El poder de Cristo radica en el poder de la salvación al creyente. Poder de salvar al creyente por medio de la crucifixión de Cristo. Eso es lo que significa el poder de la cruz. El poder salvar al creyente. Entonces, si la expresión indica para que no se haga vana la cruz, lo contrario es para que cada vez más la cruz tenga más poder. La cruz no tiene poder para que usted tenga 20 millones de carros o 30 millones de dólares. La cruz tiene el poder para poder salvar al creyente.
Ese es el poder de la cruz. Lo que pasa es que la expresión está hecha para que pueda calar en la mente, no para que se pueda interpretar de buenas a primeras, sino para que Dios usa todas estas ilustraciones, para que nosotros podamos pensar en la palabra. Cuando dice el poder de la cruz, está hablando el poder de salvación. Ese es el poder de la crucifixión. Salvar al creyente. Un acto de eterna misericordia de Dios hacia los hombres. Amén. Vamos a leer Filipenses para que podamos entender el poder de la cruz, el poder de salvación, el poder de la crucifixión. Lo dice la Biblia en muchas formas: poder de salvación, el poder de la cruz, el poder de la crucifixión, o el poder de su sangre. Sí, ese es el problema, ese es el problema de no meditar correctamente la palabra y no entender el mensaje bíblico, como se lo acabamos de decir. Hermana, deme un vaso de agua. Oh, yo voy a beberme el líquido, el vaso no me lo voy a beber. ¿Ya? Intercambian el contenido por el continente, o la porción por el todo, o la causa por el efecto. No te preocupes, mi hermana. Gracias. Muy bien, ok. Escuche aquí. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora usted se imagina a alguien peleando con una cruz, o la cruz dándole palazos a usted. No es lo que quiere decir, ¿verdad que no? Son enemigos del mensaje de la cruz. ¿Ya lo está viendo? Vamos a leer otro más. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a leerlo porque es bueno que usted entienda esto. Dice: porque lejos está de mí gloriarme, jactarme. Lejos, ahora que soy creyente, estoy muy lejos de jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué nos jactamos? ¿En qué deberíamos jactarnos? En lo que Él hizo en la cruz, salvarnos. ¿Ya? Señor, gracias por salvarme. De eso es que debemos de jactarnos. Dice: por quien el mundo me es crucificado a mí. Es decir, el interés del mundo por mí es crucificado en esa cruz. Y el interés mío por el mundo es crucificado en esa cruz. ¿Ya lo ven? El interés que el mundo tenía para ganarme a mí y enviarme al infierno, el Señor lo crucificó en esa cruz. Ha sido clavado allí en la cruz. Y el interés que yo tenía por el mundo, ese deseo por las cosas del mundo,
también han sido clavadas en esa cruz. ¿Ya? Es decir, la cruz representa la anulación del vínculo que hay entre el mundo y yo. Tanto el deseo del mundo por mí o mi deseo por el mundo han sido clavadas en esa cruz. ¿Ya? Y es importante que nosotros nos detengamos en la comprensión bíblica, que podamos leerlo. Miren, ese texto a buena primera yo no lo entendía. No lo entendía. Lo tuve que leer más de 15 veces. Y leerlo, y escribirlo, y buscarle y entenderlo hasta que entendí. Gracias al acto en la cruz, al acto de redención, el Señor anuló el vínculo que había, el interés que había del mundo hacia mí y el interés que había de mí hacia el mundo. Por eso es que yo soy santificado. Por eso es que he sido apartado. Porque de una manera tajante el Señor corta y nos aparta para su gloria. Amén. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Muy bien. Ahora, el poder de la crucifixión, el poder de la cruz, le ha dado al Señor Jesucristo un nombre. ¿Sí? El hecho de que nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre, haya muerto por la redención de nuestros pecados, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? ¿Quién dice amén? Filipenses capítulo 2, versículo 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa crucifixión, esa humillación horrible, ha hecho ese telestai, así es, consumado es. Ya lo hizo todo el Señor. Todo está hecho. Eso le dio al Señor Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para que toda rodilla se doble. Para que toda rodilla se doble. Y toda boca confiese que Él es el amo de todo el universo. Es físico y espiritual. Esa cruz. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de predicar la palabra de la cruz. ¿Ya vieron el alcance? ¿Ya? Amén. Ahora fíjense. Si al Señor se le ha dado un nombre, sobre todo nombre, por ese nombre hay influencia. Por eso es que la gente, el creyente, se bautiza. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
en ese nombre se bautiza. ¿Por qué nombre se echan fuera los demonios? En el nombre de Jesús. ¿Por qué nombre ministramos sanidad? En el nombre de Jesús. ¿Por qué nombre tenemos nosotros autoridad? En el nombre de Jesús. ¿Por qué nosotros recibimos dones, asignaciones, ministerios? Gracias al nombre de Jesús. Porque nosotros no somos pastores de nosotros mismos. Somos pastores, somos nombrados pastores en el nombre de Jesús. ¿Y en qué nombre vamos a dar cuenta? En el nombre de Jesús. Todo lo que hemos hecho aquí, usted va a dar cuenta de lo que hizo con ese nombre. ¿Hacerlo? No, hacerlo para la gloria del Señor. Colosenses 3, 22, 23. Todo lo que hagáis sea de él. Y creo que en 1 Corintios 14 también lo dice. Ahora, les quiero decir algo. En ese nombre, nosotros predicamos. Hay un error al predicar. Usted cree que usted está predicando en su propia humanidad. Nosotros no predicamos en nuestra propia humanidad. Nosotros predicamos en el nombre de Jesús. El Señor lo dijo: toda autoridad se me ha sido dada. ¿Para qué? Para encomendarlos a ustedes. Para que enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Ya? Toda autoridad para predicar el Evangelio. Para enseñar todas las cosas. Amén. 3:17. Amén. Amén, amén. Es así. Amén. Dice Colosenses, ¿no? 3:17. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a leer el versículo 18 para ir cerrando. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es una cruz que está hablando. No, es la porción por el todo, el contenido por el continente, la causa por el efecto. La palabra de la cruz quiere decir todo lo que representa la salvación que es en Cristo Jesús. Es el logos de la cruz. Ahora, ¿qué es el logo? ¿Qué es el logo? Cuando dicen la palabra es el logo. Miren, cuando los griegos se ponían a debatir, ellos tenían que expresar su idea, su argumento. De pronto, un sabio se acercaba a un lugar, a una plaza, y ese sabio empezaba a llamar a la gente. Ven acá que le voy a explicar X cosas. La gente se acercaba y escuchaba al filósofo, al sabio. Y él tenía que expresar su pensamiento. ¿Cómo? Por medio del logos. Por medio de la palabra. La expresión de los filósofos, ese es el logo. ¿Ya? Pues la expresión de Dios es Cristo. Lo que Dios piensa, usted lo va a conseguir ¿dónde? En Cristo. El poder de Dios, ¿dónde lo va a conseguir? En Cristo. La salvación, ¿dónde lo va a conseguir? En Cristo.
Cristo es el Logo de Dios. Lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo, el Logos, la palabra, la expresión de Dios, el plan de Dios. ¿Está dónde? En Cristo. Todas las cosas están hechas de Él, por Él y para Él. Ese es el Logo de Dios. Si usted desea conocer más a Dios, ¿a dónde tiene que ir? A Cristo. A medida que nos acercamos a Cristo, conocemos quién es Dios. Se lo dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Pero bueno, Felipe, ¿qué te pasa? Tú no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no me ven a mí, ¿cómo van a ver al Padre? El único canal para conocer al Padre y conocer realmente a Dios es Cristo. Entonces, Cristo es el Logos de Dios. ¿Ya? Y dice el texto, porque el Logos de la cruz, la expresión de la cruz, todo lo que representa la cruz, la salvación, la crucifixión, la redención, la propiciación, la justificación, es locura para ¿quién? Para los que se pierden. La cruz, para aquellos que se pierden, es locura. ¿Sí? No quiere decir que los que se pierden no entienden el mensaje. Los que se pierden tienen la capacidad intelectual de conocer el mensaje. Lo que no pueden hacer los que se pierden es estar de acuerdo con el mensaje. ¿Ya? Para los que se pierden es locura todo lo que tiene que ver con Cristo. Es una locura. Una locura era la conclusión de la gente alrededor del sabio, catalogando al sabio como: está loco, eso no funciona así. ¿Ya? Los sabios explicaban como Hermógenes, Aristóteles, Platón. Ellos llenaban plazas, llenaban lugares y ellos eran escuchados. Y la gente que también era sabia decía: eso es una locura. Así le dijeron a Pablo cuando estuvo alrededor de muchos griegos: vamos a ver qué tenéis, qué predicación es esta, qué resurrección de entre los muertos. Y empezó a explicarle. O sea, esto es una locura. ¿Cómo vamos a recibir vida con alguien que se murió en una cruz? ¿Cómo recibe usted vida con alguien que se está muriendo? Es lógico, ¿verdad? ¿Cómo usted va a ganar la vida si tiene que perderla? ¿Cómo usted va a seguir a alguien si tiene una cruz? ¿Cómo perdiendo la vida la vas a ganar? Es totalmente una locura. Exacto. La deidad se hace carne y en vez de reinar en la tierra, se humilla. Es una locura. Entonces dice que para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. A los que se salvan, esto es poder de Dios. Poder de Dios. Lo que pasa es que hoy en día hablar del poder de Dios está un poco transgiversado.
Nosotros no creemos que el poder de Dios es como los poderes que salen de las manos de alguna comiquita que nosotros veíamos. ¿Sí? Algún poder, algo visible. Cosa que no es imposible para el Señor. Pero nosotros tenemos una mala percepción de lo que es poder de Dios. Y de hecho, predicadores usan mal el término poder de Dios. Poder de Dios quiere decir cómo es que las habilidades de Dios se pueden aplicar en el creyente por medio de la predicación del Evangelio. Si hay una habilidad primaria de Dios hacia los hombres, es que los hombres necesitan un Salvador y que Dios desea salvarnos. Esa es el poder primario, la habilidad primaria, salvarnos. Miren, el poder de Dios tiene la capacidad. Hay gente que dice, no, hermano, metete a cristiano para que Dios te solucione el problema. Y una vez escuché esto también. Si estáis gordito, oráis al Señor y Dios te va a hacer rebajar. Yo no sé reír el pico para que deja de estar comiendo salchipapa para que tú veas cómo empezáis a rebajar. ¿Sí? El poder de Dios es intrínsecamente relacionada con nuestra necesidad espiritual. Ser rescatado del pecado. Eso es lo que Dios quiere hacer, salvar a las personas. La primera necesidad que Dios quiere cubrir es nuestra salvación. Y para eso, cuando el Señor salva a un creyente, ustedes no se imaginan todo el poderío que Dios ha desatado, que Dios ha desplegado para salvar a un creyente. Y cada uno de ustedes que son creyentes lo pueden corroborar. El día en que el Señor te llamó, ese día no era cualquier día. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Ese día es un día distinto a todos los días que tú vivías. El día en que tú recibiste el mensaje de salvación, ese día, querido hermano, ese día Dios desplegó todo su poder para traerte a este lugar. Amén. Usó el dolor, a lo mejor la circunstancia. Y si usted se pone a analizar cómo fue ese día, hermano querido, usted se va a dar cuenta cómo Dios ya te tenía, mira, es lo que te estaba cocinando, hermano. Hasta que llegó ese día. Y ese día te salvó. Decía un predicador muy antiguo, que un predicador es parecido a una babosa. Yo no sé si usted ha entrado en la playa y se ha conseguido unos pescados de esos que parecen que los quería agarrar y se sale. Bueno, más o menos así es el pecador. El pecador es tan resbaladizo como un torero. El toro, se han visto las corridas de toro, ¿verdad? Viene el toro con toda su furia y viene y le saca la capa. El pecador saca su capa
Y pasa por un lado y dice, ¡ole! El pecador siempre anda toreando a Dios. Hasta que ese día, hermano, ese torero lo amarran, hermano. Y lo dejan ahí bien amarradito sin que se mueva. Y viene esa palabra, hermano. Impacta la vida del pecador. Y ese día deja de ser pecador. Lo dice la Biblia. Ya Dios no lo considera pecador. Ya Dios lo considera alguien justo. ¿Por qué? Porque ha recibido el Evangelio, la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.